Quisiera llevarlos a meditar durante este tiempo en uno de los temas más importantes de la vida cristiana, que quizás no concita mucho interés, pero es necesario tenerlo en cuenta por su innegable importancia. Me refiero al tema de la fe. El tema de la fe es un tema amplio para poder tratarlo en pocos minutos, pero creo que a lo menos una introducción en este día nos será de gran valor. Todos, especialmente los creyentes, hablamos de la fe y tenemos nociones de lo que ella significa. Por lo tanto, la pregunta que debiera responder cada uno es: ¿creo realmente que la fe es importante? ¿Qué importancia tiene la fe en nuestras vidas? Creo que en la sociedad de hoy se piensa que la fe fue importante en el tiempo pasado, en alguna etapa de la historia. Es decir, que hubo momentos de la historia en que la fe jugó un rol importante en la sociedad. Por ejemplo, en la Edad Media, donde la fe movía grandes peregrinaciones. Podemos leer y estudiar sobre las grandes cruzadas que se levantaron en nombre de la fe, las enormes catedrales que se levantaron en nombre de la fe, las valiosas obras de arte que dejó la fe. Entonces, se concluye que durante la Edad Media, los 10 siglos que duró la Edad Media, la fe fue muy importante para consolidar lo que somos el día de hoy y por los tesoros que nos ha dejado. Pero que el día de hoy no es importante o no se cree que sea tan importante. De hecho, se piensa que hay otros valores que están antes que la fe. Por ejemplo, el dinero, el poder, la salud, la belleza física, la inteligencia, el reconocimiento social. Son cosas que por lo general la gente piensa que son más importantes que la fe. Entonces, la fe poco a poco se ha ido relegando hasta llegar al último lugar de la vida, porque la gente cree que hay cosas que son más importantes por las cuales luchar y esforzarse. Otros creen que la fe es importante, pero para cierto tipo de personas, para un determinado sector de la sociedad, especialmente para los más vulnerables o más débiles de la sociedad. Por ejemplo, a los que están atravesando momentos difíciles, se les recomienda que tengan un santo, un amuleto, que lean el horóscopo o que tengan alguna cábala para moverse, para que tengan en qué apoyarse mientras sufre. Otros dicen: yo no creo en lo extraordinario, en lo sobrenatural, creo que todo se halla en el esfuerzo personal, por tanto no tengo fe ni me interesa tener fe. Y no se dan cuenta que al decir no tengo fe, en sí ya están expresando una forma de fe, aunque sea en uno mismo. Quizás no tienen una fe trascendente o en Dios, pero tienen un tipo de fe sobre la cual basan su existencia. Entonces, hay 3 formas en que la sociedad encara el tema de la fe. La fe fue importante en el pasado, la fe es importante para cierta clase de personas y la fe no es importante. Por eso quiero plantearles hoy el tema de cuál es la importancia que tiene la fe en la vida de una persona. Se cuenta que el sabio Arquímedes, antiguo griego de Siracusa, tuvo que solucionar un problema con el rey Hierón, que siempre estaban discutiendo. Hierón tenía que hacer flotar un barco y no había forma de botar ese barco al agua. Entonces Arquímedes le dijo que él tenía un sistema por el cual el barco podía echarse al agua con solo usar un brazo. Entonces Hierón lo desafió y le dijo: yo quiero usar mi brazo para botar ese barco al agua. Entonces Arquímedes armó el primer sistema de palancas y poleas e hizo lo que llamamos comúnmente un aparejo. Para nosotros el día de hoy eso es sencillo, pero en aquel entonces no lo era. Y entonces le dio un extremo de la cuerda a Hierón, quien empezó a tirar y casi milagrosamente el barco se comenzó a mover. Hierón le dijo que realmente estaba frente a algo tan deslumbrante, tan maravilloso, que nunca hubiera pensado que el ingenio humano pudiera hacer tal cosa. Arquímedes, entusiasmado en ese momento,
al darse cuenta de cuán maravillado estaba el rey, le dice: Rey, esto que usted ha visto no es nada. Si me dan un punto de apoyo, yo muevo el mundo. En otras palabras, él veía una sola necesidad. Todos los aparatos se podían armar, todas las poleas se podían colocar en su lugar, todas las fuerzas se podían estudiar, pero faltaba algo muy importante y era el punto de apoyo, la base donde colocar la palanca. Y muchas veces no nos damos cuenta de que la fe es precisamente eso. Es el punto de apoyo que a veces creemos que es tan pequeño, tan insignificante, que frente a los grandes mecanismos del hombre, frente a los grandes razonamientos, creemos que la fe ocupa el último lugar. Pero la fe es realmente el punto de apoyo. Es decir, todo lo que se mueve alrededor, todo aquello que vemos tan grande, tan deslumbrante, necesita forzosamente, para no desmembrarse, un punto fundamental de apoyo que es la fe. La fe es el punto de apoyo sobre el cual debe moverse la vida de la persona. Y mucho del esfuerzo y la maquinaria humana se pierde justamente porque no le damos importancia a algo que es fundamental, que constituye el punto de apoyo. Arquímedes sabía que lo más importante no era la polea, que en definitiva eso se podía fabricar. El problema era quién le iba a dar el punto de apoyo, dónde afirmarse para mover lo que quería mover. Nosotros nos deslumbramos frente a cosas tan grandes hechas por el hombre, por mecanismos tan asombrosos en el mundo en que vivimos. Sin embargo, muchas veces menospreciamos lo que es fundamental para la vida del hombre, el punto de apoyo que es la fe, que es allí donde el hombre se tiene que afirmar. Una vez llegó un hombre a Jesús, un hombre religioso, quien dentro de la religión judía era maestro, un principal dentro de la sinagoga de la ciudad. Y dice la Biblia que este hombre tenía una hija única de 12 años que estaba muy grave y se estaba muriendo. Es decir, tenía un problema grave que comprometía sus sentimientos, sus afectos. Su única hija adolescente había enfermado y literalmente estaba para morir. Y aunque Jesús no era santo de la devoción de la gente de la sinagoga, todos sabían que tenía poder. Entonces este hombre decidió pasar por sobre sus prejuicios y fue a ver a Jesús. Y cuando llegó a donde estaba Jesús, le rogó que fuera a su casa para dar sanidad a su hija. Y aquí sucede algo muy interesante, y es que Jesús le dice: sí, voy a ir a tu casa, pero en ese momento cuenta el relato que vino una mujer se acercó de en medio de la multitud y tocó por detrás el manto de Jesús. Una mujer que también tenía una gran necesidad, que también estaba enferma. Entonces Jesús se detuvo, dio media vuelta y pregunta: ¿quién me ha tocado? Y la gente empieza a decir: no, yo no fui. Nosotros no hemos ido. Y los discípulos le dicen a Jesús: Señor, toda la gente te toca, te apretuja. ¿A qué viene esa pregunta? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Dice Marcos 5:32. Eso es lo que menciona. Mientras tanto, quiero que se imaginen al padre de esta niña, que lo pongan en la escena. La mujer habla con el Señor y el hombre empieza a ver que el tiempo va transcurriendo y está preocupado. Yo me imagino a este hombre pensando para sus adentros: bueno, que termine esto luego, que si alguien tocó, que si alguien no tocó, mi hija se está muriendo. Y desde allí de la multitud se asoma esta mujer, muy tímidamente, temblando, dice: yo fui, Señor, yo fui la que te tocó. Y la Biblia infiere que comienza un diálogo entre ella y Jesús. De hecho, dice allí el verso 33, que ella le dijo toda la verdad a Jesús. Es decir, le explicó por qué lo había hecho. Le contó su historia y un montón de detalles más. Mientras tanto, el padre atribulado al borde del colapso, ¿cuándo terminará esto? Estaba sufriendo este hombre porque su hija se moría. Era urgente que Jesús fuera para allá.
Al tanto Jesús le dice a la mujer: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y quedas sana de tu azote. Se puso fin a la conversación. Entonces hay un respiro para el hombre que ha esperado todo el rato. Pero en ese momento llega un criado y le dice: no molestes más al maestro. Tu hija acaba de fallecer. Yo no sé, muy probablemente en ese momento ese hombre sufre una descompensación emocional. No sé cómo habrá reaccionado, la Biblia no lo dice. Probablemente se largó a llorar, probablemente a gritar, quizás a sollozar, quizá a encarar a la mujer que había detenido a Jesús en su camino y a decirle: ¿por qué te apareciste justo en este momento? Quizá encaró a Jesús y le dijo: ¿por qué te detuviste? Quizás se reprochó a sí mismo diciendo: ¿por qué no salí 2 horas antes para buscar a Jesús? Muchas cosas, no lo sabemos, la Biblia no lo dice. Pero en ese momento, cuando está a punto de desestabilizarse porque no tiene respuesta, Jesús lo mira y le dice: no tengas temor, no temas, cree solamente. Es decir, Jesús le estaba dando el punto de apoyo. Le está diciendo: en este momento no te puedes apoyar en nada. La realidad se ha levantado en contra tuya. Todo su mensaje había perdido fuerza. Toda su religiosidad no le había servido de nada, pero viene Jesús y le dice: hay un punto de apoyo que no has tenido en cuenta. No temas, cree solamente. Le demuestra la dimensión de la fe. Jesús está pasando por encima de todas las cosas para mostrarse a ese hombre en el instante mismo en que va a sufrir una crisis, para mostrarle que el punto de apoyo para el ser humano no son todas las fuerzas físicas, ni todos los mecanismos, ni toda la ciencia, sino que el punto de apoyo es la fe. Entonces lo lleva al centro mismo de la vida. Por desgracia, hoy despreciamos este punto de apoyo. Usted escucha, por ejemplo, a gente que habla de su familia, de sus hijos, y dice: yo ya tengo mi fe, pero dejaré que cuando mis hijos crezcan, ellos elijan su fe por sí mismos. ¿Se fijan? Los están criando, los están educando, los están protegiendo, están invirtiendo en ellos, pero no los están orientando en su vida espiritual. Es decir, están colocando todas las poleas para que se muevan, todo el mecanismo, pero están evitando el punto de apoyo que las hará mover. Esa vida va a tener todos los elementos, pero va a estar tambaleando porque no va a tener un lugar donde apoyarse. En el momento de la crisis se va a venir abajo. La fe es la base en donde la persona se afirma. Podemos darle todos los elementos para que nuestros hijos se muevan en este mundo, pero no aquello que pedía Arquímedes, el punto fundamental de apoyo, que es la fe. ¿Y por qué no le damos importancia a la fe? Es que estamos como estamos en este tiempo. Si tan solo volviéramos a darle la importancia a la fe, tendríamos menos drogadictos en las calles, tendríamos menos violencia, menos delincuencia, solo con que transmitiéramos la fe. La crisis que está viviendo nuestro mundo, este oleaje de violencia del último tiempo, que es realmente algo aterrador, porque lo que nosotros sabemos es lo que sale en los medios de comunicación. Por lo tanto, escuchamos lo que ahí dice y hay que multiplicarlo después, porque no todos los crímenes aparecen en las noticias, ni las manifestaciones de violencia, sino solo las más notorias. Esto indica que estamos en una sociedad que se tambalea, que tenemos todos los engranajes, pero nos falta lo fundamental, nos falta el punto de apoyo y es importante, es fundamental tener ese punto de apoyo. Ahora hay gente que dice: bueno, lo importante es creer. No importa en qué, no importa en quién, no importa cómo. Y creen que la fe es un valor en sí misma. Pero la fe no es un valor en sí misma. Escuche esto con atención. La fe es una facultad que nosotros tenemos, la cual debemos poner sobre un fundamento sólido para que resista los embates de la vida. Hay cosas que aparentemente son sólidas, pero están sobre fundamentos débiles, engañosos. Entonces, cuando viene el temblor o la primera lluvia, se cae, se destruye. La fe es la capacidad que tenemos de encontrar un punto de apoyo para después tomar fuerzas
sobre eso, para que actúe en todas las poleas de la vida. Pero la fe también puede ponerse sobre un fundamento falso. Hay cosas que al hombre le parecen sólidas y toda su vida comienza a funcionar sobre eso, pero no se percatan que su fe no está depositada en el lugar correcto. Entonces, cuando viene la tormenta, todo se derrumba. Por eso el problema de la fe es un problema muy complejo. Hay quienes buscan un fundamento y dicen, yo voy a poner mi fe sobre este fundamento. Claro, lo ve sólido, pero no se da cuenta que tiene un vacío tremendo por debajo. Vacío que no va a percibir en tiempos de calma, sino en el momento de la tormenta, del peligro. Por eso es complejo el tema de la fe. Se requiere un punto de apoyo en donde ponerla, un punto que sea sólido, que resista, que permanezca aún cuando venga el temporal y caiga la lluvia y suba los ríos, pero permanezca allí, estable. La Biblia habla de un rey llamado Saúl. Este rey en la primera etapa de su vida puso como fundamento a Dios, a Jehová Dios. Sin duda el fundamento más sólido en donde podemos depositar nuestra fe. Y le fue bien. Pero es notable cómo fue evolucionando la fe de este hombre. Porque después de esto empezó a poner su fe en sí mismo y su vida comenzó a tambalear y finalmente fue y puso su fe en una bruja, una divina que había por allí. Es notable cómo fue variando la forma de su fe. Empezó creyendo, afirmándose en Dios y como le fue bien empezó a creer que el asunto se debía a su inteligencia y a su poder. Entonces llega el momento en que un pleno fracaso acude al ocultismo para apoyarse. Usted quizás diga, ¿qué más da? No le pasó nada de todos modos. Consultó una bruja y no le pasó nada. Ningún rayo cayó del cielo sobre él y le fulminó en ese momento. Claro, es verdad, pero esa fe va a tener su trascendencia en esta vida. Cuando Saúl llega al último momento de su vida, él está escapando de sus enemigos. Los enemigos están tras él y tiene gran temor de ellos y no sabe a quién clamar. Y aquel hombre que en algún momento de su vida había clamado a Dios, que en otro momento creyó en sus propias fuerzas, que en otro momento consultó a una divina, dice la historia, que llamó a su escudero y le pidió que le quitara la vida. Es decir, entró en una crisis total. Él había tenido el punto de apoyo, pero en ese momento estaba apoyado sobre un fundamento falso. Y cuando vino el peligro, no hubo bruja que le salvara, ni esfuerzo humano que lo salvara, y buscó a alguien que le quitara la vida. Sin embargo, termina suicidándose porque ni siquiera el escudero se atrevió a matarlo. Saúl es un hombre que eligió un falso fundamento para su fe. Por eso no debemos pensar que la fe solo necesita un punto de apoyo, un fundamento y ya está. No, es necesario saber dónde se debe apoyar la fe realmente. Contemporáneo a Saúl fue David, quien lo sucedió en el trono, y David fue un hombre que tuvo una vida mucho más difícil que la de Saúl, con muchos más problemas, y sin embargo se mantuvo firme. Tal vez la explicación de por qué se mantuvo firme durante toda su vida está en uno de sus salmos, donde explica cómo desarrollaba su fe. Allí en el Salmo 18 dice, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Es decir, había puesto su confianza en Dios y no la movió en toda su vida y tuvo muchos problemas. Mucha gente cree que la fe es la solución absoluta de todos los problemas humanos y claramente no lo es. La fe es el punto de apoyo sobre el cual afirmo mi vida para enfrentar las circunstancias de la misma. Lo otro es lo que se conoce como el pensamiento mágico, pero la fe es algo distinto. Estos hombres tuvieron problemas, vivieron tormentas, pasaron angustia en su vida, pero tenían su fe apoyada en un lugar sólido que los sostuvo. Por eso quisiera terminar con esta pregunta. No es solamente tener fe, no es solamente entender que la fe es importante, sino también dónde tenemos que poner nuestra fe, en qué o en quién creer. Creo que frente a esto hay por lo menos dos respuestas que habría que descartar. Hay gente que cree que la fe se puede poner en los hombres, que es cuestión de encontrar a un hombre que tenga tal consagración a Dios, que tenga tal relación con Dios y cada vez que tenga un problema ore por mí y asunto arreglado. Hay quienes recorren cielo, mar y tierra buscando un hombre que pueda poner su mano sobre su cabeza y lo bendiga y le afirma en su fe. Pero no es así como funciona la fe verdadera. En un momento de aguda crisis, Jeremías
el hombre que ejercía el sacerdocio, el que además reunía las condiciones de profeta, que hablaba en nombre de Dios, dijo una frase que marca la profundidad de alguien que ha entendido la fe. Él dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Fíjese en esto. Si alguien en aquel tiempo iba a poner su fe en alguien, iba a ser precisamente en él, en Jeremías. Era el sacerdote y era el profeta, y sin embargo, él mismo desmitifica el asunto de la fe para decir: maldito es el hombre que pone su confianza en el hombre. Algo muy importante para tener en cuenta en este tiempo, que cuando se habla de la fe muchas veces se piensa en el punto de contacto humano de la fe, pero la fe no tiene un punto de contacto humano. Lo segundo que debiéramos descartar es la fe en la religión. Hay gente que cree que el asunto pasa por tener una religión, una fe religiosa, y yo creo que esto, por lógica, debemos descartarlo. ¿Qué es religión? La religión, en el mejor de los casos, es nada más que un medio, nunca un fin en sí misma. Religión significa religar, volver a unir. Usted no puede tener la fe puesta en un medio. ¿Cuál es el fin de la religión? El fin de la religión es Dios. Es una insensatez poner la fe en los medios. La fe se debe poner en los fines, y toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, habla de que la fe debe ser puesta en Dios. La fe del hombre le ha sido dada para que tenga un encuentro y se afirme no en los hombres, no en las religiones, sino para que se afirme directamente en Dios. Hechos habla de un carcelero de la ciudad de Filipos. El ejército romano tenía soldados veteranos que cuando habían cumplido bien su trabajo, entonces les daban puestos administrativos. Y uno de estos puestos más codiciados era el de carcelero. Como decía, eran hombres que habían terminado su vida útil en el ejército, pero habían sido fieles al imperio. Ya no podían salir a las batallas, no podían salir a los controles. Entonces los estacionaban en una ciudad y los ponían al cuidado de la cárcel de esa ciudad. Entonces este hombre era un hombre que había respondido toda su vida fielmente al imperio. Y esa noche, según el relato de Hechos, tenía dos presos famosos, aunque él no sabía que eran famosos. Uno era el apóstol Pablo y el otro Silas, su compañero. Habían llevado a estos hombres ante este carcelero con la orden de meterlos en el calabozo de más adentro, el de mayor seguridad, y los inmovilizaron con cepos en las manos y en los pies. Y este carcelero se percató que estos hombres cantaban a Dios. Por ende, concluyó que se trataba de dos cristianos y él lo que tenía que hacer era vigilarlos simplemente. No era responsable más allá de ellos. Él no lo había aprehendido, él no había firmado su sentencia, es decir, solo debía vigilar. Y esa noche un terremoto imprevisible sacudió fuertemente la cárcel. Y ese hombre que había hecho toda una carrera, habiendo sido fiel al imperio hasta ese momento, se da cuenta que debido al sacudón del terremoto, se abren las puertas de la cárcel y se cortan las cadenas que tenían atados a los presos. Por tanto, indudablemente los presos no se quedarán adentro. Entonces la conclusión apresurada que saca es: todos los presos han escapado, y él sabe que el imperio no va a tolerar que se escape un preso ni siquiera por un terremoto. Entonces, en cosa de segundos, se encuentra en medio de la oscuridad y del terremoto con la tremenda angustia de que se le viene una sentencia de muerte. Pensemos un poco en la religión de este hombre. Seguro era romano, por lo tanto su religión era lo que podríamos llamar una religión pagana. Como hombre fiel en el imperio romano, además tenía el culto al emperador, al que creía era un dios en ese momento. Y por supuesto, desde la trayectoria que tenía también un culto puesto en sí mismo, porque era un veterano y había llegado hasta allí a costa de su propio esfuerzo. Sin embargo, ese día aquel terremoto conmovió toda su existencia, porque primeramente le mostró que sus dioses no lo habían protegido. En segundo lugar, que él no tuvo las fuerzas para detener el problema. Y en tercer lugar, que su emperador, aquel que creía era un dios, lo iba a matar. No iba a darle ningún tipo de concesión, porque era un delito grave que un preso se escapara, aun si hubiese sido por un terremoto. Por lo tanto, ese hombre, viendo el deshonor que se le venía encima,
atinó a una sola vía de escape, el suicidio. Y dice la Escritura que mientras buscaba quitarse la vida, escuchó la voz de Pablo desde el calabozo del fondo, diciéndole: no te hagas ningún mal, estamos todos aquí. Indudablemente lo que piensa este carcelero es lo que piensa todo suicida, que de una u otra forma lo están tratando de detener, pero quién sabe lo que ha pasado de verdad. Entonces, en medio de su confusión, hace una pregunta: ¿qué es necesario para ser salvo? Pablo pudo haberle contestado muchas cosas. Aférrate a tus dioses, clama dentro de tu fe, cree en mí, cree en lo que te estoy diciendo, cree en la religión, conviértete en cristiano. Son todas respuestas posibles. Pero fíjese en lo tremendo que responde Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Le mostró una roca sobre la cual debía afirmarse: Jesucristo. Esa fe no fue puesta en nada más que en Jesucristo, y es lo que hace que esta historia termine como termina, con este hombre iniciando una nueva etapa en su vida, con este hombre reconstruyéndose, con este hombre volviendo a empezar. ¿Por qué? Porque había encontrado no solamente que la fe es importante, y que de hecho muchos llegan a esa conclusión, sobre todo los que pasan duras crisis en la vida, sino que además este hombre descubrió la segunda parte, que es lo más difícil, porque es la que muchos no la encuentran, y es que no solamente la fe es importante, sino que más importante aún es sobre quién se deposita la fe. El carcelero de Filipo encontró las dos cosas. Cree en quién, en el Señor Jesucristo. Es decir, hay un centro en el cual tenemos que afirmarnos, y no es ni la religión, ni los ministros de la religión, ni la religión que me heredaron mis padres, ni lo que me contaron, ni lo que me dijo el pastor. Nada de eso. Aquí la fe debe ponerse en una persona, en la persona de Jesucristo. Tenemos que volver a la fe, pero volver a la fe a través de Él y en Él, puesta en Él. Este hombre se encontró en el último minuto de su vida con Jesucristo y se le abrió un paréntesis en su existencia y pudo continuar. Para él había llegado el fin, sin embargo, eso fue el principio, no el fin. Se encontró ese día con Jesucristo. Y cuidado, esto no tiene que ver con presumir que todos en el último momento nos vamos a encontrar con Jesús. Porque hay quienes pretenden hacer trampa a la fe y dicen: viviré la vida a mi manera y cuando llegue el momento de la tragedia, entonces pondré mi fe en Jesucristo. Cuidado, nadie puede saber si va a tener la lucidez o la capacidad de discernir estas cosas, o si Dios va a estar allí ese momento. Hay gente que clama en su desesperación y no encuentra nada. Soy un convencido de que la fe hay que ejercitarla en medio de la calma, de la paz, del presente, cuando uno la entiende, y no esperar hasta el último momento. A mediados del siglo pasado, hubo un famoso médico italiano llamado Adolfo Lorenz. Se había especializado como cirujano, lo cual era un enorme desafío para su época. No así el día de hoy, pero en aquel tiempo era un desafío importante. Lorenz operaba apendicitis y hernias. Era un genio para su época. Entonces, como lo buscaba todo el mundo cuando había problemas, empezó una gira con el propósito de capacitar gente. Y de Italia llegó a Estados Unidos para preparar cirujanos. Cuando llegó, todo el mundo quería aprender con él. Se sintió abrumado. Entonces, una noche, ya cansado después de horas de trabajo, sale a caminar para distraerse un poco. De pronto el cielo se nubla y empieza a llover. Lorenz se acerca a una casa que había por ahí pidiendo abrigo. Le abre la puerta una mujer visiblemente desesperada. Él le dice: ¿sabe? Necesito un lugar donde protegerme de la lluvia. La mujer le dice: a mal lugar ha venido. Acá tenemos una tragedia familiar, por lo tanto tenga la bondad de marcharse de aquí y buscar otro lugar. Estamos angustiados y no podemos recibirlo. El médico, viendo que la mujer estaba fuera de sí, se va. Al día siguiente la mujer abre un periódico y en la portada aparece un dibujo de la cara de Lorenz. No puede ser, dice ella. No puede ser, este es el hombre que vino aquí anoche. El problema que tenía esta mujer era que tenía una hija enferma de apendicitis y se repetía una y otra vez: no puede ser, él estuvo aquí anoche.
Salió corriendo de su casa para ir a buscarlo. A las horas llega al lugar y le dicen, el doctor Lawrence está en una conferencia, hay que esperar que termine. La mujer angustiada se sienta y espera. Cuando termina la conferencia, el doctor Lawrence sale por otro lado, hacia otra ciudad. Ella no lo vio nunca más. A veces decimos, ya va a llegar mi momento, ya llegará mi hora de conocer a Cristo. Mientras tanto, llevo mi vida a mi modo. Hay quienes ilusamente dicen, soy hijo de la promesa. Mis padres que fueron cristianos siempre oraron por mí, de modo que algún día Dios tendrá que tocar mi corazón, aunque sea en el lecho de mi muerte. Cuidado, hay que tener en cuenta que a veces Dios pasa por la vida de las personas en que uno entiende, en que uno capta lo que Dios quiere decirle. No podemos presumir que nos va a pasar lo del carcelero, que cuando tome el arma para quitarme la vida, ahí voy a clamar. No, no es necesariamente así. Si usted entiende la importancia de la fe y entiende lo importante de poner la fe en Jesucristo y de traer sus cargas, sus necesidades, todo lo que usted tiene gravitando en su vida, no es cuestión de que usted lo piense, lo medite, lo elabore, no. Es cuestión de que la fe se mueva, de que la fe efectivamente se ponga en Cristo Jesús. Por eso quiero al finalizar invitarlo a que en este momento ponga su fe en Jesucristo, que traiga su carga, su necesidad y diga, Señor, en este momento cuando estoy en calma y en la tranquilidad de un lugar donde estamos vivenciando lo espiritual, en este momento, cuando las tormentas de la vida se aplacan un poco, en este momento es cuando quiero tomar una decisión de fe. No le pido que crea en mí, no le pido que se haga cristiano o que se haga evangélico. Le pido que simplemente ponga su fe en Jesucristo. Si hoy Cristo pasa por su vida, entonces es el momento en que uno tiene que levantarse y decir, yo pongo mi fe en Cristo Jesús. No es solamente creer que la fe tiene importancia. Lo importante es encontrar la roca como David, el punto de apoyo sobre el cual afirmarse. Y esa roca no son las religiones, no son los hombres. Esa roca es Cristo Jesús. Y cuando pasa Cristo por la vida, no deje que se vaya, porque ese es el momento de la gracia.